tardes a todos. Bienvenidos. Yo soy Candy Flores Gracia, soy la secretaria de vinculación de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y como todos los martes, a las 12 del mediodía, tenemos esta serie de charlas llamada La vida después de la FAC, en donde nuestros exalumnos y egresados de la Facultad de Ciencias nos cuentan su trayectoria laboral. Y en esta ocasión tenemos a Adriana Espino del Castillo Rodríguez. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Hola, Candy, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Aquí bastante emocionada. No, Adriana, muchas gracias de verdad a ti por aceptar esta invitación y sobre todo por la dedicación que pusiste para preparar tu charla, que van a ver que les va a encantar, porque además Adriana ahorita está en una posición que yo creo que es fundamental, ¿no?, para el desarrollo de nuestro país y que no necesariamente ha sido completamente reconocida, ¿no? Pero bueno, antes de presentar a Adriana, déjenme recordarles que pueden escribir todas sus preguntas justamente en los comentarios del video y Adriana nos va a ayudar a contestarlas al final de la charla. Mientras, les voy contando, antes de cederle los micrófonos, que justo Adriana es egresada de la carrera de Biología. Ella realizó investigaciones interdisciplinarias acerca de los procesos geomicrobiológicos en ecosistemas subterráneos. Está especializada sobre todo en la caracterización del agua, así como en la normatividad para el consumo, el tratamiento, reuso y la gestión de este recurso hídrico. Trabajó en la industria del agua, ahorita nos va a contar en dónde, ¿no? Y justamente en los procesos de evaluación, validación y certificación de productos de innovación y se desempeñó en el área de vinculación tecnológica. Pero actualmente, y esto es la parte que de verdad yo considero fundamental y que me encanta que nos vayas a platicar hoy, ¿no?, es que es parte de este programa pionero de Interfaz Ciencia Política de la Ciudad de México, donde Adriana funge como asesora científica en el programa de cosecha de agua de lluvia. Así que, sin más, Adriana, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y te cedo todos los micrófonos. Muchas gracias, Candy, y muchas gracias otra vez por la invitación. La verdad es que me emocionó muchísimo cuando recibí tu invitación, porque la verdad es que ahorita van a ver la presentación. La estuve pensando mucho sobre todo lo que recibí de la Facultad de Ciencias y ahora pues es un privilegio poder regresar un poco de eso a la comunidad. Entonces, pues espero que esto sea un aporte para la comunidad de la Facultad de Ciencias y para todos los que vean este video. Entonces, pues realmente aquí lo que hice fue una recopilación de mis experiencias, entonces es una especie de álbum de los recuerdos. Y quiero empezar esta charla con una... Ay, no sé si se está viendo, sí. Quiero empezar esta charla con una especie de línea de tiempo, que la verdad es que mi línea de tiempo yo no la veo recta y como soy muy nerd, la veo más como una especie de, como le llaman, es la curva de la proporción áurea. Entonces, en donde es más bien como una especie de evolución. Aquí lo que yo quiero mostrarles es más o menos cómo ha sido mi recorrido en esta recopilación de experiencias desde que salí de la Facultad de Ciencias, que han sido cerca de 13 años desde que salí. Entonces fui pasando por la Facultad de Ciencias, el Instituto de Biología, el Instituto de Geología, de Ingeniería, la UAM, Rotoplas y el Gobierno de la Ciudad de México y a ver qué continuamos, ¿no? Entonces, como ven, pues yo no veo mi vida como una línea recta, sino es esta sucesión de subidas y bajadas y de aprendizajes continuos. Entonces, para empezar, pues quisiera remontarme al más atrás de todo, que es este recorte que atesoro de marzo del 2003, que es justo cuando yo iniciaba la carrera en la Facultad de Ciencias. Es un recorte que salió en la Gaceta de la UNAM, que yo no sé si lo vean, pero esta soy yo. Alguien nos tomó una foto cuando estábamos en uno de los descansos saliendo de nuestra materia de física y pues estábamos charlando. Es la generación con la que inicié los primeros semestres de la carrera. Entonces, y así fue como yo inicié mi vida en la Facultad de Ciencias.
Con esto quiero compartirles cuál fue la mejor parte para mí de la Facultad de Ciencias. Evidentemente, las prácticas de campo. Para mí me llenó muchísimo esta experiencia. Posiblemente algunos de los colegas que vean estas fotos podrá reconocer al doctor Zenón Cano, que es un excelente profesor de ecología que nos enseñó un montón de cosas. Las experiencias de las prácticas de campo para mí fueron increíbles, no solamente por la convivencia y los lazos estrechos que se empiezan a formar con los colegas, sino también por todos los aprendizajes que nos da. Y ahí me di cuenta que a mí me gustaba el campo, completamente. Sin embargo, también me gustó muchísimo el laboratorio. Ahora, no de eso nada, no solamente de eso se forma uno como estudiante en la UNAM. Para mí, mi época en la Facultad de Ciencias y en la universidad fue una época de un despertar de curiosidad y entender todo ese universo de posibilidades que nos proporciona Ciudad Universitaria y la UNAM como tal. Toda la oferta cultural, deportiva, académica, el voluntariado y demás, la verdad es que para mí fue un aprendizaje continuo y yo me sentía yo como niña de 4 años queriéndome comer al mundo de 1000 mordidas, ¿no? De poquitas mordidas comérmelo todo, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Además de estar estudiando en la Facultad de Ciencias, me metí a optativas de cursos y diplomados de reconocimiento de constelaciones, me metí a algunas optativas de astronomía general con Julieta Fierro y ahí fue cuando me di cuenta que me gustaba mucho la manera en la que ella transmitía el conocimiento. Me metí a talleres coreográficos, a hacer un poco de ejercicio dentro de la Sala Covarrubias. Me gustaba ir a buscar estas oportunidades que te da la zona cultural porque te regalan, siendo parte de la comunidad científica, te regalan pases para eventos culturales. Entonces, chicos, no dejen de ir a aprovechar estas cosas, sobre todo ahora que termina la pandemia. Ciudad Universitaria proporciona muchas cosas. Me metí a diplomados de ilustración, me metí a prácticas de campo o más bien salidas de campo que eran independientes de la Facultad de Ciencias para ver ballenas, en Nayarit o recoger huevos de tortuga para viveros en zonas costeras. Me metí al taller al fotoclub de ingeniería, me metí a un diplomado de buceo, hice voluntariado para renovar zonas de la reserva. Entonces, de alguna forma yo estaba súper hiperactiva en Ciudad Universitaria y para mí todo eso me dio una visión muy amplia de que ser estudiante de biología no solamente es estar estudiando tus materias, sino que tienes oportunidad de crecer de muchos otros aspectos. ¿Por qué les platico esto? A final de cuentas, esta posibilidad que me dio a mí la Facultad de Ciencias y la universidad me generaron esta necesidad de seguir aprendiendo cosas nuevas, de seguir conociendo nueva gente, de seguir involucrándome en otras cosas. Adicional a eso, tuve una experiencia muy curiosa dentro de la materia de recursos naturales que cursamos como biólogos. Precisamente esta situación de estarme metiendo en muchas cosas y de pronto estar en la Facultad de Ingeniería y de pronto estar viendo otras cosas, me generó, cuando estuvimos en la materia de recursos naturales, nos pedían que consolidáramos unos proyectos bimestrales en donde hiciéramos una propuesta que fuera, que fueran alternativas de desarrollo sustentable. En ese momento, pues de lo que nos platicaban en esa materia, pues era mucho sobre la recuperación del río Magdalena y demás. Entonces, pues todo el mundo veía temas como, pues si somos biólogos, trabajemos con plantas, con fotosíntesis, con animalitos, con tal, con... Y pues mi proyecto fue de evaluar pavimentos, ¿no? Entonces a mí luego me empezaron a cuestionar, ¿por qué? ¿Por qué evaluar pavimentos? Eres bióloga, ¿por qué te metes con un pavimento? Y al final, le decía, pues es que queremos recargar el acuífero y sin agua y perdemos el agua y tal, y todo el mundo me cuestionaba, es que estás perdiendo tu enfoque biológico, ¿no? Entonces ahí tuve una serie de complicaciones con mi equipo de trabajo y después con las personas que en ese momento estaban de profesoras, me decían, es que
te estás clavando muy duro en el contexto de la roca y del pavimento y de tal, y bueno, pues al final soy una persona muy terca y continué con mi proyecto del pavimento permeable, y pues bueno, participé y se hizo una evaluación sobre los mejores proyectos de ese semestre en la parte de recursos naturales, y bueno, mi proyecto quedó como en estas prioridades de proyectos bien estructurados, aun cuando me hubieran dicho, bueno, pues perdiste el enfoque biológico, pero está bastante interesante. Si quieren saber más del proyecto, luego les dejo mi correo y mis enlaces por si quieren saber más del proyecto. Y este proyecto posteriormente se hizo otro evento, otro simposio también de recursos naturales, en donde volvió a participar y volvió a tener como primeros lugares como en aceptación en los jurados, ¿no? Aquí no lo pongo, pero esto fue en 2006, pero en 2010 participé posteriormente con este mismo proyecto para unas jornadas sociojurídicas en la Facultad de Derecho. También les interesó el tema, ¿no? Entonces, aquí fue cuando pues, yo me di cuenta que esta situación de la interdisciplinaridad realmente podía traer consigo proyectos bastante interesantes. Lo dejo aquí mencionado porque después de esto me dediqué a otras cosas, pero hubo un momento en el que mi tema del agua y la recarga del acuífero y demás volvió a venir a colación en mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué más vino con la Facultad de Ciencias? Pues me metí posteriormente al taller de bioespeleología. Ustedes sabrán, como miembros de la Facultad de Ciencias, que cuando uno termina los créditos de las materias, uno tiene que elegir lo que le llaman el taller, que es dedicarnos un par de años a enfocarnos en un tema en particular, que es lo que va a derivar posiblemente en el tema de tesis. En su momento, cuando yo estaba eligiendo este taller, pues me encontré con que se abrió el taller de bioespeleología y me generó muchísima curiosidad del tema de las cuevas y del ambiente subterráneo. Y la verdad es que me fascinó el tema, ¿no? Se hizo un equipo de trabajo muy bonito, donde cada uno de los miembros del equipo nos estábamos dedicando a un grupo taxonómico en particular dentro de las cuevas, analizando toda la biodiversidad. Y bueno, a mí me encantaban los vertebrados. En ese momento me obsesioné con trabajar con los reptiles y anfibios de la cueva. Sin embargo, el destino me llevó a quedarme con los microorganismos, y verán por qué. Eso me convirtió en algo que yo durante muchos años me consideré bióloga de bata y botas, ¿no? Porque me empezó a gustar muchísimo el trabajo de laboratorio también. O sea, además de mi fascinación por el trabajo de campo y por las cuevas y por ensuciarme las botas, me empezó a gustar muchísimo el trabajo de laboratorio. La verdad es que eso sí, siempre he sido una entusiasta de descubrir cosas tanto en campo como en laboratorio. Y pues pasé más tiempo en el laboratorio que en las cuevas. Recogía el material, y para mí siempre fue un privilegio poder hacer ambas cosas, ¿no? Saber exactamente qué sesgos tuve tanto en campo como qué sesgos estoy teniendo en laboratorio, y no tener este desconocimiento de me llegaron las muestras y las tengo que procesar, pero no sé cómo fueron colectadas, no sé dónde las tomaron, las condiciones del campo. Y esta cuestión de poder sacarle, yo le decía, hasta los chones a la muestra, ¿no? Sacarle lo más que se pueda, poder obtener todo lo que pueda de esta muestra. Y pues me dediqué a trabajar los microorganismos, sobre todo trabajé en mi tesis de licenciatura con las levaduras y los mohos, que son hongos, la micología, la microbiota de distintos puntos de la cueva, ¿no? En esa investigación me empecé a enterar por referencias bibliográficas que existían procesos en los cuales los microorganismos podían modelar el ambiente geológico, y me generó una curiosidad tremenda, ¿no? Entonces, pues bueno, yo continué con mi trabajo de investigación, pero ese tipo de investigación que yo empecé a tener, en donde encontraba estas interacciones entre los microorganismos con las rocas y con los
los minerales, me creó esta sensación de me está haciendo falta algo. Y recordé un sentimiento que me dejó la materia de ciencias de la tierra, que también tomamos los biólogos como un parte del tronco común. Realmente esa fue, cuando tomé esa materia, que creo que fue en el cuarto semestre o tercer semestre de la carrera, fue la única materia que me movió suficientemente el tapete como para decirme, híjole, me equivoqué de carrera o yo iba para geóloga. Y la verdad es que no me arrepiento de haber continuado con la biología porque cada paso que daba me emocionaba más la biología. Sin embargo, me quedó este gusanito que cuando empecé a hacer esta revisión bibliográfica sobre los microorganismos y los minerales, dije, wow, esto tiene que ver con esta sensación que a mí me daba la geología. Entonces, lo que hice fue armarme de valor y tocar la puerta. Un día me paré en la Facultad de Ingeniería, donde ponían las tiras de las materias para seleccionar pues grupos. Y pues me le quedé viendo y llegaban los chicos a buscar materias, con quién las iban a meter, y pues les pregunté así abiertamente, oye, quiero entrar a la materia de geología, fundamentos de geología, ¿con quién me recomiendas? Ah, pues con tal, digo, recomiéndame a alguien que sea bueno, no a alguien barco, sino alguien que sea bueno. Ah, pues tal, fulano y sutano, va. Empecé a ver más o menos cómo estaban los horarios y toqué puerta con ellos y les dije, ¿sabes qué? Vengo de la Facultad de Ciencias, soy bióloga, me gustaría tomar tu clase de oyente, ¿me aceptas o no? Al principio hubo reticencia y me pusieron mil peros, me dijeron, aquí tenemos laboratorios, el cupo máximo es de 25 personas, aquí no pueden entrar, porque como bióloga quisieras venir a ingeniería, no tiene ningún sentido. Y después les dije, mira, pues, o sea, no te comprometes a nada, nada más vengo, tomo las clases, si no ocupo en los laboratorios me salgo, no pasa nada más quiero estar presente. Empecé a tomar las clases, empecé a hacer las tareas, empecé a hacer los exámenes y pues como vieron que tenía toda la intención y toda la actitud de estar en la clase, pues me permitieron estar tanto en laboratorios como consiguieron permisos especiales para que fuera a las prácticas de campo. Y posteriormente me quedé, como me clavé durísimo con la ingeniería geológica, pues me metí a otras materias y los profesores me empezaban a recomendar con quién estudiar mineralogía óptica, mineralogía y demás. Y eventualmente me empezaron a solicitar, pues me empezaron a invitar más bien a, si no quería ayudarles como con, ahora valga la redundancia, con ayudantías en asesoría dentro de los laboratorios de reconocimiento de rocas y minerales a las siguientes generaciones. Entonces aquí lo que están viendo pues es la generación en la cual yo empecé a dar estas asesorías como ayudante en la Facultad de Ingeniería y en algunos casos pues que ya estábamos participando en las prácticas de geología. La fotografía que ven aquí al extremo derecho, estoy con unas de las colegas geólogas, estamos en una, le llaman una hamaca, que es la parte que le da el mantenimiento por debajo de los puentes. Este es uno de los puentes que te llevan a Acapulco. Y pues la verdad es que estaba muy interesante poder tener acceso a todos esos lugares y descubrir todas estas cosas que ven los geólogos, ¿no? Entonces, pues la verdad me emocioné mucho de esta posibilidad de hacer esta vinculación, que todavía no sabía yo el término vinculación o lo que realmente el contexto de lo que implicaba, ¿no? Aquí pues estuve más o menos un año haciendo tanto aprendizaje mío como ayudando en la asesoría. Y pues viene el momento en el que nos graduamos, ¿no? Bien ustedes podrán saber, los que hayan pasado por aquí, que decir graduación no necesariamente, esta fotografía de generación que te toman y de graduado, no necesariamente representa el momento en el que tú terminas la carrera, sino que posiblemente esta foto fue antes de haber terminado la tesis, ¿no? Sin embargo, la pongo aquí como manera representativa de lo que derivó ya al final, o sea, como poner un momento en el cual ya terminé y ya salí de la Facultad de Ciencias, ya terminé la tesis, ¿no? Por aquí ando yo.
Y pues viene la pregunta de, ¿y ahora qué? ¿No? Ya me gradué, ya terminé la tesis, ¿y ahora qué? En mi caso, bueno, para cuando me gradué yo ya tenía una publicación y curiosamente la publicación que salió antes que la tesis fue de los reptiles y anfibios de la cueva, ¿no? No fue tanto de, o sea, eso habla de mi terquedad, de que dije, ok, aunque haga la tesis, voy a continuar con los reptiles y anfibios de la cueva y voy a trabajar con la ranita que me encontré dentro de la cueva, ¿no? Independientemente de que mi tesis era de hongos. Pero precisamente por lo que yo ya había pasado antes de haber hecho contacto con los geólogos y me gustó mucho esto de compartir con alumnos ciertos aprendizajes de rocas y minerales y demás, pues posteriormente a que yo me gradué, entré como becaria a dar charlas de divulgación, visitas guiadas en el Museo de Geología del Instituto de Ingeniería. No sé si lo conocen, pero si no lo conocen, hago el súper comercial. Tienen que ir a verlo, está en Santa María la Ribera. Es una belleza de museo. Yo sé que ahorita estamos en pandemia, pero en cuanto se pueda, por favor, vayan a verlo. Es una belleza desde su arquitectura hasta cada una de las piezas que contiene. Tuve la dicha de conocer ahí a grandes personas, muchos de ellos también miembros de la Facultad de Ciencias, algunos de ellos miembros de la Facultad de Ingeniería. Grandes personas, todos ellos, y descubrí mi pasión por la divulgación científica y la comunicación de la ciencia, ya sea biología, geología, todo, ¿no? Entonces, ese mismo año, en 2009, fue una etapa en la cual participé mucho en otro tipo de charlas y de eventos, de ferias. Por ejemplo, la fotografía que está abajo a la derecha es el evento en 2009 se celebró creo que fue el bicentenario del origen de las especies. Entonces hubo toda un evento muy bonito de Charles Darwin y de la evolución en la explanada de las islas. Y el reconocimiento que sale ahí arriba fue que pues me gustó, me empezó a entrar esta necesidad de poder comunicar más allá de los muros de la academia, la ciencia. Entonces, en 2011 participé también, por ejemplo, en este caso en particular en la ciencia en las calles. Era en cualquier parte de la calle de la Ciudad de México. En esta casa fue en la Plaza de Santo Domingo, el centro histórico, pues se ponían una carpa y ponte a hablar de lo que haces y a lo que te dedicas, ¿no? Como eso participé en charlas a la preparatorias y demás, ¿no? Entonces me desarrollé esta pasión por la divulgación. Y bueno, siempre me han gustado los disfraces, entonces esa soy yo. Adicional a eso, en la etapa de entre 2008 a 2012, pues me dediqué mucho al tema de la investigación científica, sobre todo interdisciplinaria. Empecé a conocer gente, tanto por el taller de bioespeleología, que hacíamos charlas y organizábamos simposios que se llamaban las Semanas de Cuevas. Conocí a mucha gente que trataba con diferentes temas de investigación dentro de las cuevas, ¿no? Ya sea las concentraciones del gas radón, la topografía de las cuevas, el fechamiento, con las estalagmitas. Vaya, hacíamos un montón de investigación, entonces nos juntábamos un equipo interdisciplinario. Y pues de ahí salieron algunas investigaciones en las que pude participar, pero además había otro tipo de investigación interdisciplinaria que no solo tenía que ver con ambientes subterráneos. Uno de estos casos fue las calderas de Parangueo, que es esto que está en Guanajuato, que es un lugar que parece como de otro planeta, en donde precisamente este tipo de formaciones se llaman microbialitas o estromatolitos, que precisamente están derivados de una interacción entre microorganismos y agentes inertes como los minerales, ¿no? Entonces, pues me empezó a llamar mucho la atención, y precisamente de este tipo de interacciones con personas de otras áreas, tuve una vez una charla de estas filosóficas en las que platicamos del futuro con esta persona que ven aquí ustedes, que es el doctor Juan Pablo Bernal Uruchurtu.
una vez platicando sobre qué quisiera yo para el futuro, si voy a hacer una maestría o un doctorado. Bueno, sí, tenía yo que pensar en una maestría porque era lo que seguía. Y en qué y demás, y bueno, a mí me interesaba trabajar con él porque él hacía trabajos muy padres y tal, pero pues en algún momento pues le dije, híjole, es que la verdad a donde a mí me gustaría ir es ahí, ¿no? Pero como un deseo, como decir, me encantaría ir a la luna un día de estos, que se pueda, ¿no? Entonces yo boté así el deseo con todo mi corazón, y él me dijo, órale. Y eso se lo comenté porque él tenía por ahí un recorte de un calendario en su cubículo. Y me dice, oye, ¿y si fueras, qué harías? Híjole, pues no tardé ni 30 segundos en decirle, ay, pues me encantaría colectar unas muestras, sobre todo de esa costrita roja que se alcanza a ver por ahí, de donde nacen los cristales, y ver si los microorganismos pueden tener una participación aquí y acá y acá, y no sé qué. Oye, ¿y eso que me estás diciendo, podrías plasmarlo en 2 cuartillas? Pues sí, para mañana, claro. Y entonces en ese momento toma el teléfono y, oye, fíjate que tenemos aquí una persona que le interesa, que tiene un proyecto bien interesante y me gustaría que lo evaluaras, porque ya ves, cuelga el teléfono y dice, mándame ese documento a más tardar mañana, porque voy a ver si hay manera de que te ingresen dentro de las exploraciones que están haciendo en ese lugar. Ese lugar, para que por si a alguien le interesa ver dónde es, se llama Naica, es un poblado que está en Chihuahua, en el norte de México. Naica es el nombre del poblado. Esto realmente es parte de un complejo minero que es de la industria Peñoles, y es subterráneo. Está a 300 metros de profundidad, hace un calor infernal y hay estas maravillas de la naturaleza allá abajo. Entonces, pues, esta fue otra de las virtudes de tener vinculación. De alguna forma, este investigador estaba vinculado con alguien que estaba en esto, y pues hubo esta suerte de que yo hiciera este deseo para que me dijera, pues mándame la información, y pues eso derivó en lo que sería mi proyecto de posgrado. Tuve la posibilidad, la suerte, la fortuna de ir varias veces a este lugar antes de que lo cerraran por tiempo indefinido, y a colectar muestras suficientes para trabajar lo que posteriormente se convirtió en mi proyecto de doctorado. Y digo doctorado y no maestría porque intenté un par de veces hacer la maestría en Ciencias de la Tierra en la UNAM, pero hubo algunas vicisitudes, sobre todo el no tener a un candidato de tutor que quisiera trabajar ciencia interdisciplinaria, y tuve que buscar otras alternativas para trabajar el proyecto, y en donde sí quisieron trabajar ciencia interdisciplinaria fue en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde me dijeron, vente con tu proyecto, si nos interesa el proyecto que quieres hacer. Aquí no sabemos ni de lo que nos estás hablando, pero averiguamos cómo le hacemos. Y me recibieron en el doctorado, pero no en la maestría, porque no había maestría en ciencias biológicas o geológicas. De hecho, no tenía absolutamente nada que tuviera que ver con geología en la UAM. Entonces, pues así empecé mi proyecto de posgrado. Al tiempo que formalizaba mi amor por la espeleología, ¿no? Entonces, de alguna forma yo decía, pues si voy a empezar a clavarme duro en el laboratorio, no quiero dejar de hacer, no quiero perder mis botas, ¿no? Entonces me metía con todo lo que pudiera a seguir mi pasión y mi romance con las cuevas y el mundo subterráneo. Y para cuando yo... entre 2010 y 2014 fue cuando estuve trabajando de manera intensa la investigación para consolidar mi doctorado, pues yo seguía sintiéndome una bióloga de botas y de bata, ¿no? Entonces seguía yo trabajando estas dos pasiones sobre la ciencia en ambas partes, y pues este proyecto me permitió tener un conocimiento sobre geología, geoquímica, fisicoquímica, diseño de muestreos, espeleología, mineralogía, microbiología, biología molecular, diseño experimental,
generé liderazgo y autonomía porque algunos de mis asesores ni me pelaban, entonces yo decía, esto tiene que salir porque tiene que salir. Y pues ustedes sabrán, para cuando yo me di cuenta de toda esta situación, yo ya me sentía una superheroína, ¿no? Yo decía, soy una superheroína nerd, ¿no? O sea, soy una geomicrobiospeléóloga, por Dios, ¿quién puede decir eso, no? Entonces yo me sentía con el ego, mira, al tope. Sin embargo, pues hubo un momento en el que mi proyecto cayó en un conflicto de interés. Los resultados fueron muy buenos, el proyecto salió muy bien, pero empezó a haber un conflicto de interés entre los asesores, entre el proyecto en general, y entonces cayó en conflicto y administrativamente la comisión del posgrado no pudo hacer más. Entonces, yo entré en pánico el día que uno de mis asesores dijo, yo renuncio a esta situación, yo ya no quiero ser miembro de este comité, y digamos que el panorama que a mí me dieron en ese momento cuando busqué ayuda fue, pues te vas a quedar sin proyecto y sin beca. Cuando a mí me faltaban solo 6 meses para que concluyera mi beca y ya tenía completamente concluida la tesis, ¿no? Ya nada más me faltaba sentarme a escribir una tercera parte de la tesis. Entonces, pues entré en pánico y me puse a armar un currículum como Dios me dio a entender. Y lo puse a subir y me puse a subirlo a todas las vacantes que pude, porque dije, me voy a quedar sin beca y yo no puedo vivir sin beca. Entonces, pues de pronto un día me llamaron por teléfono y me dijeron, oye, te postulaste a una vacante, nos interesó mucho tu perfil, queremos entrevistarte. Y pues yo pregunté, ok, nada más recuérdame, porque la verdad es que yo estaba completamente obnubilada por mi pánico, ¿no? Entonces le dije, oye, porfa, recuérdame de dónde me estás llamando. De Rotoplas. Y entonces mi cara fue Rotoplas, tinacos. O sea, sí viste mi currículum, soy bióloga, soy una superheroína nerd, ¿no? ¿Tinacos? ¿Me estás hablando de una empresa de tinacos? Sí, nos encanta tu perfil porque mira, estamos buscando un jefe de laboratorio y tal. Total, fueron cerca de casi 4 meses de estar yendo y regresando de la universidad a las oficinas de Rotoplas haciendo entrevistas, filtros, exámenes, hacían exámenes de aptitudes y demás. Y por fin me dijeron, como al 4.º mes, vas y te hacemos una oferta. Y pues algo que estuvo muy interesante fue una de las entrevistas que tuve, que en ese momento yo no sabía ni quién me estaba entrevistando, pero resultó ser el hijo del dueño de la empresa. En algún momento yo le comenté esta situación, que por eso estoy dejando esta imagen aquí, de que pues yo me consideraba bióloga de bata y botas. Y él me dijo, pues ojalá que realmente quieras ponerte el saco. Y esa frase se me quedó grabada cuando me dijo, ojalá que aquí quieras ponerte el saco, porque pues sí, a partir de ese momento me convertí en godín, ¿no? La bióloga de bata y bota se convirtió en godín. Pero fue algo muy interesante mi cambio, porque siendo bióloga de saco me permitió seguir saliendo al campo y me dio una enorme satisfacción poder sentir que lo que uno hacía y el aporte que uno tiene como científico puede tener un impacto directo en la sociedad. Y eso fue porque entré directamente a proyectos que tenían que ver con esquemas sociales muy bonitos. Me tocó trabajar los primeros meses y años que estuve en Rotoplas en los proyectos de los bebederos escolares y también entré en el área de innovación y de nuevos negocios, en donde también se estaba desarrollando las tecnologías para implementar sistemas de captación pluvial en comunidades rurales. En este sentido, estas fotos que les estoy poniendo no son fotografías de stock de la empresa, son fotos que yo tomé con mi propia cámara.
porque a mí me mandaron a campo luego a hacer inspecciones y diagnósticos de cómo estaban funcionando o no los sistemas instalados, los sistemas de innovación. Y para mí fue una enorme satisfacción que los usuarios son los que te ayudan a arreglar el sistema. En ese sentido, de pronto, pues yo precisamente con todo lo que aprendía yo en el laboratorio de diseño de experimentos y demás, pues lo empecé a poner en práctica porque había que ver cómo se podían mejorar los sistemas. Y quienes te iban a decir si eso estaba funcionando o no, pues eran los usuarios. Y ellos te ayudaban, te decían, es que esto no me sirve, es que esto no está funcionando. Y hacíamos equipo muy padre entre el área de analítica, que era la que yo estaba creando dentro de Rotoplas, junto con el área de diseño como de diseño industrial, de diseño de producto. Entonces fue algo que para mí fue sumamente satisfactorio desde el principio, y algo que nunca se me va a olvidar es que desde el tercer mes que yo estuve dentro de Rotoplas, una vez que yo estaba medio agarrándole la onda a la empresa, al ritmo de trabajo y todo, me mandan a este tipo de cosas, regreso con un reporte de diagnóstico hecho así, con toda el rigor académico que te piden en la academia, y me dijeron, a ver, ven y tradúceme esto, está muy bonito tu reporte, pero ven y tradúceme esto que me estás diciendo, ¿qué encontraste en campo? ¿Qué se puede hacer? Y en el momento en el que comenté mis observaciones, me decían, es que dame chance porque tengo que hacer una llamada, porque tengo que detener la producción ahorita mismo de este producto hasta que no se arregle ese problema. Para mí eso fue un impacto tan fuerte, porque dije, ¿cómo es posible que vengo de una academia en donde todo el tiempo te dicen que nunca es suficiente lo que estás haciendo? El rigor académico es tan severo que siempre te dicen es que tienes que hacerlo más y hacerlo mejor. Y llegas a un lugar en donde de inicio hacer las cosas con ese rigor académico con el que te acostumbraron en la academia, motiva una toma de decisión que genera un cambio inmediato en una producción, porque se necesita hacer las cosas con calidad. Entonces, para mí eso fue un shock tremendo, un shock hacia lo positivo de decir, híjole, no soy tan inútil como yo pensaba, ¿no? O sea, realmente creo que sí está, sí sé algo, ¿no? Y bueno, ver que efectivamente estos hallazgos que yo había encontrado en campo, pues habían funcionado. Ahora bien, claro, aquí estoy hablando que soy bióloga y parece que todo lo que hacemos es plomería, ¿no? Pues sí, efectivamente, aquí empecé a aprender muchísimo de ingeniería hidráulica. Entonces, y pues fue algo que la verdad es que agradezco muchísimo. Independientemente de eso, seguí trabajando mucho con biología, y aquí fue cuando me empecé a volver cada vez más experta en calidad de agua, que lo que quería Rotoplas precisamente era un experto en calidad de agua para que pudiera fungir como pues su asesor interno, ¿no? De esta manera, pues empecé yo a consolidar un área dentro de la empresa en donde trabajábamos análisis, aseguramiento de calidad de productos de innovación, realizábamos las pruebas, entonces creamos una especie de laboratorio también de pruebas funcionales de producto, y cuando todo salía como se esperaba, me tocaba también coordinar las certificaciones ante la COFEPRIS, ante ANSE, entonces me puse a ver normatividad, la vigilancia de productos, qué tipo de productos se certifican dónde, si es un tinaco, si es una tubería, si es una bomba, si es un producto de purificación o de tratamiento, quién lo certifica, mediante qué cumplimiento deben tener. Y también me tocó ser, como era la única que hablaba estos idiomas dentro de la empresa, me tocó también fungir como un intermediario técnico, sobre todo en licitaciones. En este sentido, una de las situaciones más interesantes que me tocó vivir fue con el INIFED, que es el Instituto de Infraestructura Física y Educativa, que era el que precisamente tenía a cargo el tema de los bebederos escolares. Entonces fue algo muy interesante poder fungir como este intermediario técnico entre lo que solicitaba el INIFED con respecto a calidad del agua y lo que Rotoplas podía ofrecer, ¿no? Entonces, esto también fue muy interesante, poder tener estas charlas entre gobierno, industria y lo que yo sabía de temas técnicos. Y aquí también estuvo metido el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Entonces, adicional a eso, me tocó hacer otra cosa muy interesante en Rotoplas. Tuve la oportunidad de participar en unos proyectos que nos dieron recursos suficientes
para armar un laboratorio interno de calidad de agua. Entonces, para mí fue un logro muy bonito y una satisfacción tremenda, poder armar un laboratorio nuevo, de cero, desde hacer el levantamiento de la zona y poder armar el laboratorio, conseguir los equipos y todo para poder hacer análisis suficientes de calidad del agua, tanto para aguas residuales como para agua potable, y poder tener un laboratorio de control interno. Posteriormente se certificó el laboratorio y ya se llama diferente y todo, pero este laboratorio fue un gran logro para mí en ese momento. Y no solo eso, sino la posibilidad de tener un equipo de trabajo que pude capacitar para posteriormente a cuando yo salí, dar este seguimiento a los análisis de calidad de agua para probar los nuevos productos. Entonces, esto también fue algo que me gustó, que obviamente no siendo biólogo, no podría haberlo logrado, ¿no? Y algo más es que pues no podía dejar las botas atrás. Todo esto es, ya me puse el saco, ya me puse la bata en mis laboratorios, pero no podía dejar las botas. Y tenía yo esta inquietud necesaria de poder estar en acción. Entonces, pues me metí a las brigadas corporativas, porque no, soy una hiperactiva. Y me convertí después de un par de años en líder de brigadas, tanto de evacuación, búsqueda y rescate, primeros auxilios y brigadas contra incendios. De hecho, la fotografía que ven hasta arriba, pues es la foto que se tomó del simulacro previo al temblor de 2017. Ahí todo el mundo estaba posando para la cámara y posteriormente se hizo el relajo con el temblor. Entonces, pues sí, fue también algo muy interesante en lo cual uno puede incluso empezar a desarrollar esta parte interna que uno tiene de liderazgo. El equipo de trabajo también de Rotoplas que tenía yo, sobre todo los compañeros más cercanos, pues de pronto también teníamos esta necesidad de hacer algo más que solamente estar en las oficinas. Y de pronto nos organizábamos y también era como una especie de automotivación, ¿no? De poder correr Spartans, ¿no? Entonces, al menos ellos me motivaron a estar corriendo, creo que corrimos 3 o 4 Spartans juntos. Sin embargo, no podía yo dejar de lado mi amor por el ambiente subterráneo. Entonces, la fotografía que ustedes ven a la derecha, pues es de aquellas veces que yo tomaba mis vacaciones para, cuando pedía vacaciones, pues me iba a ayudarles a los compañeros a sus estudios en las cuevas, ¿no? Yo decía, necesito cueva, ¿no? Entonces, algo que no quisiera que se me olvidara es que el trabajo en las empresas es muy curioso porque hay una continua renovación. Es mucho más acelerado que en la academia. Y algo interesante que sucede es que hay reorganizaciones todo el tiempo de las estructuras organizacionales, ¿no? De pronto le reportas a una persona, luego esa persona ya no está y cambia completamente la estructura. Y en algún momento, además de lo que yo ya llevaba de las certificaciones, los laboratorios, las pruebas, me asignaron el área de vinculación tecnológica. Y fue para mí también un crecimiento tremendo en donde me asignaron personal a mi cargo, que son las personitas que están aquí abajo, que todos ellos con cualidades y características completamente distintas. Sobre todo había 2 de ellos en donde uno de ellos era egresado de la carrera de negocios y la otra de relaciones internacionales. Y yo les decía, bueno, si agarras la onda de que yo soy bióloga, porque uno era ingeniero y la otra era ingeniera ambiental y demás. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo es posible que yo vaya a ser líder de personas que tienen perfiles completamente distintos al mío? Y en ese sentido hicimos un trabajo en equipo muy padre, aprende uno de otro. Fue un enriquecimiento cultural interno en el grupo, pero también hacia lo que pudimos lograr para la compañía, según mi pensar. En este lado, no sé si se ve mi apuntador, pero en el lado izquierdo lo que ven ustedes es una foto de pantalla de un evento en el que a mí me tocó estar. Aquí estoy yo en las fotografías. En este caso es una firma de convenio entre el IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y Rotoplas, en donde estamos haciendo la firma de las mejores intenciones para poder trabajar en equipo entre ambas
entre ambas instituciones, empresarial y gobierno, en el desarrollo de nuevas tecnologías para el tratamiento del agua. Entonces, esto fue de estas primeras momentos en los que yo consolidaba una vinculación tecnológica con una entidad gubernamental y la empresa Rotoplas. Adicionalmente, pues me tocó dar charlas de cultura del agua para la OAPAS, que es el organismo operador de Naucalpan en el Estado de México, y participé como mentora en el hackathon del Campus Party en la Vertical de Salud en 2017 en Guadalajara. Entonces, todas esas experiencias a mí me generaron muchísima satisfacción y muchísimo crecimiento personal también por todo lo que uno aprende sobre las vinculaciones tecnológicas y tanto con gobierno como con empresas, como con startups y sobre todo esta posibilidad de liderazgo. Todo el mundo diría, ¿y entonces por qué renunciar a Rotoplas, no? Entonces tomé la decisión de renunciar justo en los momentos en los que yo estaba creciendo en esa empresa y fue una decisión muy difícil que yo tomé, de la que por un corto periodo me arrepentí, pero renuncié precisamente porque se me juntaron varias cosas, una familiar, personal, pero también se destrabó ese conflicto de interés con mi tesis. Se publicó por fin mi artículo científico, con lo cual por salud mental yo no podía dejar mi tesis de doctorado inconclusa. Y el trabajo en Rotoplas no me estaba permitiendo sacar este proyecto que para mí ya eran 4 años de haberle dedicado cuerpo y alma a la tesis y dije no lo puedo dejar por salud mental. Y sí, tomé una decisión horrible en ese momento de renunciar a Rotoplas, siendo que estaba yo catapultándome dentro de esa empresa con muchos aprendizajes. Entonces, ¿qué sucedió? Pues me gradué, me doctoré, saqué la tesis, salió una tesis preciosa, la verdad no es por nada, pero cuando la quieran revisar con mucho gusto se los paso. Este fue el artículo que me sacó de Rotoplas. Participé en yo le llamo esto el intermedio, porque fue entre 2018 y 2019 que pues estuve teniendo de manera como autónoma la vida académica que se espera, es la expectativa que se tiene que uno tenga como científico, ¿no? Metí algunas de las partes de mi tesis a congresos internacionales. Uno de ellos fue en Barcelona, entonces tuve la posibilidad de viajar. Y pues sí, tuve por un corto periodo esta vida académica que se espera que uno tenga como investigador científico. Y fue en ese año cuando sale una convocatoria, me la encontré por casualidad, de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la SECTEI, que es la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, en donde se hacía la convocatoria para participar como interfaz ciencia política. Y pues a mí, pues la verdad es que, pues ahora sí que cuando estudié biología nunca nadie me dijo que la ciencia y la política podían ser disciplinas complementarias. Sin embargo, de manera incipiente, pues yo lo fui viviendo en mi trayectoria, ¿no? De pronto con el IMTA, de pronto con el INIFED, en el que me tocaba esta posibilidad de ser como interlocutor entre la empresa y el gobierno y demás. Dije, pues es algo que me interesa, esto de estar viendo la vigilancia de la normatividad y todo esto, pues estaría bastante interesante. Participé en la convocatoria y me quedé como miembro de la primera generación de la interfaz ciencia política en la Ciudad de México. Esta es aunque esto a lo que le llaman interfaz ciencia política, que es básicamente buscar esta incidencia de la evidencia científica en la toma de decisiones para políticas públicas. Básicamente eso es a lo que se refiere, que es tratar de que la ciencia, de alguna manera comunicada de manera eficiente, pueda ayudar a catapultar ciertos beneficios para la sociedad y para el entorno, para nuestro entorno, ¿no? Entonces, fuimos solamente 6 los seleccionados para hacer la primera
la primera generación. Aquí la fotografía que están viendo, pues estamos con la doctora Rosaura Ruiz, que algunos de ustedes sepan, en algún momento fue directora de la Facultad de Ciencias. Entonces, pues aquí estamos puros científicos. Entre nosotros hay químicos, físicos, QFBs, ¿no? Y bueno, yo era la bióloga del equipo. Y bueno, hemos participado en paneles, esto que ven del lado derecho, pues es una imagen de lo que le llaman la red ECOS, que los invito a que lo busquen en Google, que es la red ECOS. Es una iniciativa muy interesante del gobierno de la Ciudad de México sobre esta vinculación que se hace estrecha entre todas las instituciones académicas de la Ciudad de México con el gobierno para aportar evidencia científica en toma de decisiones. Es algo muy, muy interesante. Y bueno, siendo parte de esta interfaz, que así es como le llamamos, yo le comentaba a Candy que a mí me gusta más llamarme enlace científico, más que interfaz ciencia política, que es precisamente actuar como una especie de mediador o de intérprete, en el cual, pues con estos antecedentes que traigo de divulgar la ciencia, comunicar la ciencia, hacemos accesible este conocimiento a dos partes que necesitan este conocimiento, que en este caso puede ser la industria, puede ser el gobierno, puede ser la academia. ¿Y por qué la academia? Porque a veces como investigadores nos cuesta mucho trabajo aterrizar los términos científicos y los tecnicismos a un lenguaje mucho más accesible para la persona que está al otro lado, que puede ser un político, que puede ser un ingeniero o un diseñador, ¿no? Entonces, mi primera experiencia dentro de esta interfaz fue dentro del sistema de aguas de la Ciudad de México, conocido como el SACMEX, y ahí me tocó participar en varios proyectos que tenían que ver con la gestión del agua, el tratamiento y la potabilización, y aquí fue donde recuerdo mi proyecto del pavimento permeable, ¿no? Porque trabajamos mucho con los acuíferos y la recarga del acuífero y la dinámica interna del acuífero y demás. Pero también me tocó hacer muchas visitas. Aquí es donde volvemos a lo mismo. Sigo haciendo trabajo de campo, me sigo sintiendo bióloga, me sigo involucrando en procesos que tienen que ver con el tratamiento del agua y demás. En una figura central que pueden ver toda esta como zona natural, posiblemente algunos de ustedes hayan conocido el ecoducto, que es un parque lineal que está sobre Viaducto Río de la Piedad. Este proyecto es ni más ni menos que pues producto de esta sinergia entre el gobierno y la academia. Es producto del conocimiento científico de un investigador de la UAM Iztapalapa que generó un humedal artificial que trata las aguas residuales que vienen entubadas en el río Tacubaya y en el río Becerra. Y entonces lo que hacen es tratar el agua con humedales artificiales y crearon un parque lineal precioso en el cual restauraron un área bastante, bastante bonita dentro de la ciudad. Este proyecto se ha querido replicar en otras zonas de la ciudad y pues a mí me tocó ser partícipe de ese tipo de proyectos bastante bonitos y conocer al doctor que ha creado que ha hecho realidad estos humedales. En este sentido, lo que estaba yo trabajando era la vinculación entre el doctor de la UAM y la gente del sistema de aguas, porque estábamos evaluando la posibilidad de replicarlo del ecoducto, tanto en Iztapalapa como en Tláhuac. Otro de los proyectos interesantes que me tocó participar es el conjunto de imágenes a la derecha, que fue precisamente el diseño de un monitoreo de calidad de agua dentro de la presa Madín. La presa Madín, para quien no lo sepa, es una presa natural que se hace en la parte está en Naucalpan, entre Naucalpan y Atizapán, me parece, y es una de las fuentes principales de agua potable que recibe la gente en esa zona. El año pasado, algunos de ustedes a lo mejor se enteró que se llenó completamente la presa con lirio acuático, se tapizó completamente. Y aquí lo que están viendo es este sistema, este levantamiento que hicimos de información
de calidad de agua para detectar cuál era la fuente de contaminación, de dónde venía la fuente de contaminación que generó la proliferación de este lirio, con la mejor intención de que lo que se resolvía el tema de la proliferación, empezar a detectar dónde se tiene que evitar las descargas de aguas residuales. Entonces fue una investigación bastante interesante y que bueno, son de estos aportes que solo con la ciencia puedes detectar qué acciones tienes que llevar a cabo, cuál es la zona en la que tienes que regular, cuáles son las políticas que tienes que mejorar, ¿no? Posteriormente, bueno, dentro del sistema de aguas me empecé a dar cuenta de la importancia que tiene precisamente las redes de vinculación que uno va construyendo durante toda la vida, porque volvimos a coincidir con el IMTA, mismos personajes con los que habíamos coincidido dentro de Rotoplas, y volví a coincidir con gente de Rotoplas y con gente del Sinvestaf. Entonces fue algo bastante interesante porque hubo proyectos en los cuales coincidíamos nuevamente, nos dimos cuenta que el ámbito era muy chiquito y que decíamos, qué padre que seguimos en lo mismo, estamos en distintos lados, pero seguimos trabajando sobre lo mismo, que es este enfoque de generar mejores condiciones de agua para la población. Y ahí fue donde me di cuenta de estas virtudes que tiene la vinculación y generar redes de contactos que se perpetúen, ¿no? Que puedas mantener y mantener y mantener. Entonces, de esta manera, me empecé a dar cuenta que estaba generando vínculos interesantes con el Instituto de Ingeniería, con la UAM, con el Politécnico. Aquí es donde menciono, por ejemplo, la Red ECOS. También con el sector gubernamental, con asociaciones civiles y ONGs. Entonces, ahí es donde empecé a ver todo, estoy como empezando a ver esta posibilidad de catapultar la vinculación que uno puede llegar a generar. Después del primer año de la estancia de Interfaz, me cambiaron a la Secretaría de Medio Ambiente, sobre todo porque empecé a dar asesoría mientras aún estaba en el SACMEX al programa de cosecha de agua de lluvia. Y hubo un momento en el que dijeron, no, ¿sabes qué? Necesitamos que Adriana se venga para acá, ¿no? O sea, la necesitamos de tiempo completo. Y me ha tocado hacer proyectos bastante interesantes en los cuales estamos trabajando con la revisión de los alcances, la revisión de los diseños, cómo mejoramos el programa, cómo mejoramos la tecnología que estamos implementando, cómo analizamos la calidad del agua de lluvia. Y aquí lo que les estoy presentando es básicamente una vinculación que estoy queriendo trabajar para ver si se logran pues desarrollos interesantes. Está, digamos que en cocción con la UPITA, que es uno de las unidades de investigación y desarrollo tecnológico del Politécnico. Entonces, pues aquí nos están haciendo demostraciones de sistemas de captación de agua de lluvia que ellos están desarrollando para ver de qué manera podemos empezar a hacer estas alianzas entre el gobierno y estos desarrolladores tecnológicos, que lo bonito de este equipo de trabajo académico es que también son interdisciplinarios e interinstitucionales, porque también hay gente de la UAM y de la UNAM. Entonces, aquí a manera de colección de estampitas, pues les estoy presentando más o menos estas instituciones con las cuales he podido generar interacciones estrechas y de donde ya tengo esta red de contactos que, bueno, estoy tratando de cultivar. Y no solamente con instituciones, sino también con vinculaciones fuera de la academia. En este sentido, pues son instituciones que pueden ser empresas, pueden ser laboratorios, en este caso hay algunos que son ONGs, ACES o startups, ¿no? Entonces ha sido algo bastante satisfactorio porque pues sigo haciendo mi colección de estampitas en donde voy detectando oportunidades de qué necesita una parte y con quién puedo vincularlo con otra parte, y es tratar de hablar los idiomas, empezar a incluir idiomas de estas tantos laboratorios, academia, industria, gobierno, y tratar de hablar diferentes tipos de idiomas y lenguajes técnicos, ¿no? Entonces, naturalmente, pues esto no ha sido nada fácil. Sobre todo, algo que no les he comentado es que vengo de familia de artistas. Mi papá es escultor, mi mamá músico, mi hermana es
ilustradora, historiadora del arte, entonces no ha sido nada fácil desde el tema del lenguaje. Para mí siempre ha sido una necesidad poder transmitir lo que hago, la pasión con la que lo hago. Entonces, empezando por ahí, ha sido todo un logro en una familia en la que siempre se hablaba de un tipo de cosa y lo natural, la expectativa era que yo siguiera esa línea, pues rompí esa expectativa desde la familia, siendo el prietito en el arroz y convirtiéndome en científica. Y posteriormente, durante este trayecto desde la Facultad de Ciencias, nuevamente mi proporción áurea de la vida, ¿no? Pues recibí cuestionamientos, me rompieron el corazón, sufrí una depresión tremenda, en la licenciatura me la hicieron muy cansada, me robaron proyectos de investigación, me robaron datos, tuve cerrones de puertas, las búsquedas laborales son terribles, te rompen el autoestima tremendamente, el hecho de entrar en conflictos de interés. Por aquí pongo una parte donde pongo la traición a la ciencia. No saben cómo fui juzgada cuando decidí salirme, dejar trunco mi proyecto de investigación doctoral para irme a trabajar a Rotoplas. Fui juzgada tremendamente, era una traidora a la ciencia. Dentro de la empresa tuve problemas de conflictos de interés, de género, sobre todo conflictos de género. Y bueno, he tenido una cantidad de baches en la vida que lo único que han hecho es, pues sí, me caigo, me deprimo de pronto, pero lo que me han permitido es tener una reinvención constante. Aquí ha sido algo muy interesante, nuevamente poniendo mi proporción áurea de la vida. Como bióloga me convertí en espeleóloga, después en micóloga. Amé la divulgación, amé la geología, mineralogía, petrología, biología molecular. Y así empecé a pasar por una serie de crecimientos. Conforme me iba cayendo, me iba recuperando e iba aprendiendo de esas caídas y alguna oportunidad nueva se volvió a abrir. Siempre estas oportunidades, la única manera de que se abran es cuando uno las busca. Las oportunidades no llegan solas, uno las tiene que crear y fue lo que al menos es lo que me he dado cuenta hasta el momento. Y esta línea de la vida yo por eso la pongo así, porque todavía falta mucho por venir. Esta espiral va a seguir dando vueltas y vueltas, va a seguir subiendo, va a seguir bajando. Entonces, para mí sigue habiendo aprendizajes. Entonces, con esto lo único que quiero como dejar como moraleja es esta palabra, precisamente dándoles ya esta pregunta, dándoles esta antecedente de que pues vengo de familia que siempre trabajó se ha dedicado a las humanidades y al arte, pues entre mi círculo de amigos de ese momento y entre mi familia, pues me decían, ¿cómo que biología? O sea, ¿cómo que vas a estudiar biología? ¿Y de qué vas a vivir? O sea, ¿de qué vive un biólogo? Entonces, en ese momento, para mí responder esa pregunta, para empezar que me la hicieran, me causaba mucho pesar, porque yo decía, diablos, sí es cierto. Y en ese momento no sabía cómo responderla. Al día de hoy tengo la certeza de que el abanico de oportunidades es tan amplio como uno quiera verlo o planteárselo. No hay límites para lo que puede hacer un biólogo. Y ahorita creo que lo que les acabo de mostrar es una de esos ejemplos. Uno puede pasar de una cosa a otra y eso no te hace menos biólogo, eso no te hace menos científico. Te hace mucho más. Hay quienes me llaman que soy una persona dispersa, pero a mí me gusta más pensar que soy versátil. Entonces, ¿qué pasa con esto de los científicos y los perfiles versátiles? Yo lo que veo de nosotros es que siendo científico de batas o de botas o de gabinete, ya sea de saco, como científicos nos enseñan a encontrar las distintas formas para responder una pregunta o resolver un problema. Para eso estamos diseñados los científicos. Nuestra mente curiosa, nuestra mente crítica hace que podamos diagnosticar, interpretar, detectar oportunidades, recomendar, crear, diseñar, inventar y emprender. Y eso nos hace capaces de dedicarnos prácticamente a lo que nosotros queramos. Este rigor científico que nos da la ciencia y la academia nos da este sentido de control de calidad que muchas veces las empresas y el gobierno solicitan. Y además tenemos una capacidad
innata como científicos de adelantarnos a ciertos temas que puedan venir más adelante. Tenemos esta sensación, este conocimiento de las causas y los efectos. Esto es indispensable para cualquier persona que nos quiera contratar. Entonces, ¿qué recomendaciones puedo darles a los jóvenes científicos de la Facultad de Ciencias? Ama siempre lo que haces y no permitas que absolutamente nadie te quite el entusiasmo de lo que haces. Absolutamente nadie. El entusiasmo es lo único que tienes que perder en la vida. Si algo no te está saliendo, cambia la forma en la que lo haces. Nada más. Es tal cual. Si no te está saliendo, no sigas repitiendo la misma forma. Y esto se aplica en cualquier contexto de tu vida. No consigues trabajo, no consigues que el experimento funcione, cambia la manera en la que lo estás haciendo. Esto es algo que he estado aprendiendo últimamente. Identifica estas habilidades que tú tienes. Haz un inventario de lo que eres y de lo que sabes hacer. No solamente como científico, sino también como ser humano. Eso me refiero sobre todo a desarrollar habilidades interpersonales. ¿Qué sabes hacer? ¿Tienes un don de liderazgo, de comunicación, de colaboración? ¿Coordinas? Sobre todo, esta posibilidad de aprender a trabajar en equipo te va a abrir muchísimas posibilidades, muchísimas oportunidades, crear vínculos, tener una actitud positiva, perseverancia, adaptación al cambio, la resiliencia, ¿no? Que te puede provocar una evolución personal. No dejes de experimentar ni de explorar, nunca. Nunca pierdas esta sensación de que es posible encontrar algo más allá y sorpréndete de lo que encuentres. Rodéate siempre de personas que te inspiren, no temas pedir ayuda, sé humilde y aprende de los demás. Y sobre todo eso, ¿se acuerdan que yo les comentaba que yo en algún momento me sentía superheroína, nerd? Yo sentía que ya en ese momento era completamente omnipotente. Bueno, pues hay que saber reconocer que uno no lo sabe todo y que inclusive las ciencias tienen sus límites. Ser científico no te hace saberlo todo. Ser científico no hace que tú puedas llegar con alguien e imponer lo que estás diciendo. La toma de decisiones, ya sea para industria, ya sea para gobierno, e incluso dentro de la academia, no solamente se va a basar por evidencia científica. Entonces, siempre va a haber atrás otro tipo de factores, como el social, como el económico, el ambiental, incluso voluntades políticas que nosotros no vamos a poder controlar, que van a ser también bastante más importantes a veces que la evidencia científica. Y por último, quiero regalarles esta pregunta que he rescatado de una coach de LinkedIn que últimamente estoy siguiendo mucho, que es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y es una pregunta con la que yo todos los días me estoy haciendo para evitar que el miedo me frene a hacer muchas cosas con las cuales me apasionan, ¿no? Es mi recompensa. Después de la Facultad de Ciencias, todos los contactos que yo he podido conservar, a partir de ahí las amistades, para mí es lo más gratificante de toda esta aventura después de entre 13 y 17 años que yo salí de la Facultad de Ciencias y pues no tengo más que decir, espero no haberme pasado del tiempo, o sí, ya me pasé del tiempo, perdón, Candy. No, sí, pero estábamos todos muy entusiasmados. Discúlpame. Sí. Escuchándote, Adriana. Voy a dejar tantitito, nada más, bueno, un poquito más, pero ahorita vamos a poner tu correo porque justamente hay más personas que nos están pidiendo que compartas tu correo. Y pues bueno, la verdad es que la historia padrísima, por supuesto, ¿no? Felices justamente de escucharla. Yo creo que es parte de lo que hemos tratado de hacer de alguna forma con esta serie de charlas de la vida después de la FAC, en donde ustedes, ¿no? Justamente desde esta trinchera nos ayuden a contarnos cuáles han sido las experiencias que han tenido, porque a veces se nos olvida que hay todo el mundo allá afuera, ¿no? Y sobre todo que, pues, gente como nosotros, que somos biólogas, lo único que podemos hacer es la academia, y no es cierto, ¿no? O sea, me encantó cuando dijiste como,
wow, lo que hago es importante para Rotoplas, ¿no? O sea, ese darte cuenta, ese aha moment es padrísimo, ¿no? Y creo que a veces nos cuesta un poco de trabajo entender, ¿no? Todo este abanico de oportunidades que tenemos como científicos, que se nos olvida, ahorita hablabas también, ¿no? De cuáles son estas cosas fuertes, estas estrategias, estas habilidades que son tuyas. Pues la verdad es que como científicos desarrollamos un montón, pero a veces se nos olvida. Entonces, pues bueno, padrísima la historia, Adriana. Tenemos 2 o 3 preguntas, pero voy a englobarlas rápido. Bueno, Gustavo nos decía que le interesa el estudio del pavimento, que cuál sería el correo, ahí está, pero les recuerdo que si no pudieron verlo, ¿no? Si no lo copiaron rápido, ahorita lo ponemos en los comentarios para que le escriban a Adriana. Y además, todo esto lo pueden ver, todas las charlas, esta y las demás las pueden ver en nuestro canal de YouTube, ¿no? Entonces ahí se quedan. Y Fera dice, que ya lo contaste un poco, pero dice, ¿cómo ha sido la interacción con el gobierno y la influencia de la ciencia en la toma de decisiones gubernamentales? Y pregunta si se va a seguir realizando las instancias de la interfaz ciencia-política. Bueno, la interacción es compleja, porque a veces, como les comentaba, de pronto la toma de decisiones a veces no depende de que tú les des la mejor evidencia científica, ¿no? Tú puedes fundamentarlo muy bien. Ahora, el qué tanto permee esa información depende de qué tan bien la comunicaste. Entonces, por eso desarrollen mucho su capacidad de comunicar la ciencia, ¿no? Ahora, ¿cómo ha sido la experiencia? Pues en algunos casos, y es algo que sí les tengo que decir, chicos, los científicos tendemos a dar verdades incómodas. La ciencia es una verdad incómoda para mucha gente. Nadie quiere saber que va a suceder el cambio climático y los efectos del cambio climático. A todo el mundo le choca oír que si el COVID no va a desaparecer con las vacunas. O sea, la gente odia lo que tiene que ver con la evidencia científica porque normalmente nunca trae buenas noticias, ¿no? Es una verdad incómoda. Entonces hay que aprender a lidiar con que somos un elemento incómodo en los equipos de trabajo. Cuando dices que tu producto no está funcionando, tu producto no hace lo que tiene que hacer, híjole, es que no me digas eso, pues es que está la evidencia. O sea, perdón. Entonces sí, somos una entidad incómoda, acostúmbrense a eso, abracen esa incertidumbre, abracen ser incómodos, somos los villanos de la película, sí lo vamos a hacer. Normalmente es incómodo para la gente que recibe la información y por eso lo más indispensable, lo que yo he aprendido es aprender a informar de la manera más sutil posible. ¿Cómo te gustaría escuchar una mala noticia? ¿No? O sea, ni modo. O sea, hay que ser estos embajadores de las noticias nefastas, ¿no? De pronto la ciencia tiene muy buenas noticias. La verdad es que este programa de cosecha de agua de lluvia ha sido espectacular. La recepción que he tenido dentro de la SEDEMA, no he podido trabajar en mi vida, lo que les he platicado, no he tenido mejor equipo de trabajo que el que estoy trabajando actualmente en la Secretaría de Medio Ambiente. Es un equipo de trabajo que está conformado en su mayoría por puros elementos femeninos. La líder es una excelente líder que nos da un empoderamiento a cada uno en nuestras áreas respectivas de trabajo. Es algo fantástico que yo no he visto no he trabajado con un equipo así. Entonces, la comunicación fluye bastante bien y es algo que le agradezco mucho. Desconozco, ¿qué sigue? Para mí sigue otra etapa de mi vida, pero en la cual la Secretaría del Medio Ambiente no me dejó renunciar. Entonces, continúo como asesora, como enlace científico con ellos. Sin embargo, estamos todavía haciendo las recomendaciones con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y con entidades como el CIMBESTAF para que programas como estos de estancias de interfaz ciencia política continúen dentro de la Ciudad de México. Entonces, en mi cuenta de LinkedIn estoy haciendo una especie de recabando un poco de información que estamos tratando de entender si va a continuar o no para poder compartir con la red la posibilidad de que haya otra convocatoria. Y de no ser así, queremos fomentar un poco más este ruido de las posibilidades que tiene la interfaz ciencia política. Entonces, si se quieren unir, todos son bienvenidos. Muchas gracias, Adriana. Y justo les iba a decir que en realidad Adriana es súper activa en LinkedIn, ¿no? Entonces, pueden regalarle un correo, pero la verdad es que les recomiendo que la busquen en LinkedIn. Así está, Adriana Espino del Castillo, ¿no? Y
y va a ser mucho más sencillo que hagan seguimiento de todo lo que está haciendo, que se enteren un poco de todas estas iniciativas, pero sobre todo el futuro de estas iniciativas, que es lo que nos importa mucho más. Adriana, se nos fue el tiempo, ya se nos acabó, ya nos superpasamos, pero, ¿no? Hay algunas otras preguntas que se quedan por ahí para que nos ayudes a contestarlas en los comentarios y recuerden que lo pueden ver de todas formas después en nuestro canal de YouTube. Sigan a Adriana en LinkedIn, se los juro, o sea, tienen que, ¿no? Y les prometo que pronto estaremos buscando otras oportunidades para colaborar con Adriana y con toda la gente que ella ha conocido justamente en todo este proceso de ser parte de Interfaz Ciencia Política en la Ciudad de México. Gracias a todos por vernos el día de hoy. Gracias, Adriana, de verdad, por tu tiempo y por la historia. Y nos vemos el siguiente martes. Adiós.